Bien, este es el último segmento de la entrevista de este miércoles 14 de enero, día de la Divina Pastora, y estamos hablando con Rubén Chirinos Leáñez, director de la firma Meganálisis, consultora, medidora de opinión de los venezolanos, y estamos viendo su más reciente, colócame ahí Rubén, su más reciente encuesta que recogió datos en todos los estados del país entre el 6 y el 11 de enero, encuesta telefónica, pero con dispositivos de seguridad para verificar pues identidad y localización de la gente. Vamos a ver los otros, vamos a ver 3 gráficos más. Vamos, venga. Aquí tenemos, esto está recién saliendo del horno. ¿Usted cree que Nicolás Maduro fue traicionado por otros chavistas de su gobierno? ¡Oh! 89% cree en la traición a Nicolás. Y ya te voy a preguntar si esto es solamente entre los chavomaduristas o el público en general. Dame la otra, por favor. Dice, ¿en cuál de los siguientes líderes del chavismo usted confía más? En ninguno. Oiga, 90.9%, 91%. 91% del chavismo no cree en ningún chavista, en ninguno de ellos. Y le sigue, fíjense, Diosdado Cabello por encima de Padrino López por encima de Jorge Rodríguez y Jorge Rodríguez por encima de Delcy Rodríguez. No te llevo nada, eso es interesantísimo también. Vamos a ver la tercera. ¿Usted está de acuerdo con que Estados Unidos se convierta en el principal aliado? No, pero venga, pásate a la que íbamos. ¿Qué necesita actualmente Venezuela? Justicia, orden y ley, 76%. 76% dice que se necesita justicia, orden y ley. Vamos con nuestro invitado Rubén Chirinos. Mira, el tema de la traición juega mucho en la opinión pública ahorita, ¿no? Sí, esa pregunta es de la población en general, Miguel Ángel. Estamos hablando de que casi 9 de cada 10 venezolanos tienen la convicción de que hubo algún tipo de traición desde el interior del chavismo hacia la figura de Nicolás Maduro para que ocurriese lo que todos sabemos. Entonces, esto es algo que está allí, sólido, muy firme de convicción, y en la medida en que los días fueron pasando y han ido pasando, cada vez se solidifica más, se consolida más argumentos tienen los venezolanos para justificarlo, y eso, sin lugar a dudas, dentro o al interior del chavismo, significa una situación bastante crítica, porque no es menor cosa que esa situación la perciben todos los venezolanos, la entienden así todos los venezolanos. Total que es un escenario de percepciones importante y muy alto, la percepción de traición. Ahora fíjate que consultado sobre confianza de las personas más reconocidas del espectro chavista, que el 91% diga no cree en ninguno, incluyendo la consulta a gente que pudiera sentir simpatía por el proyecto que ellos llaman bolivariano. Algún día dejaremos de llamar esta cosa así. Revolucionario tampoco, a eso que impusieron desgraciadamente para el país. Pero luego está el tema de que entre los personajes, primero Diosdado, luego Padrino, luego Jorge y allá Delcy. Y Delcy es la que ha recibido, como quien dice, la batuta de ser la coordinadora de este breve lapso, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, para nadie es un secreto que desde el punto de vista jerárquico dentro del chavismo, las figuras más importantes históricamente, sin lugar a dudas, bueno, era Hugo Chávez y seguido de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, desde el punto de vista jerárquico. Ese es el orden jerárquico y se mantiene el chavismo siempre de esa manera. Y luego, bueno, aparecen Jorge Rodríguez, Padrino López, Jorge Rodríguez, y en cuarto lugar Delcy Rodríguez. Estamos hablando de la capacidad de movilizar dentro del mismo chavismo y tener peso y liderazgo dentro del mismo chavismo. No es Delcy Rodríguez la figura de mayor peso y liderazgo en el interior del chavismo. No lo Eso es. quiere decir que si se a Diosdado, a Padrino y a su propio hermano. Querría decir que si se concreta el asalto a Delcy, que podría estar preparando por
traidor a ella y por traicionar el compromiso de ella, él, me refiero a Diosdado Cabello, ¿sería visto un movimiento así con simpatía incluso al interior del chavismo? Bueno, es el que tiene más liderazgo dentro del chavismo, es el que tiene más liderazgo del chavismo. Claro, cada escenario supone, Miguel Ángel, un planteamiento que hay que investigar, que hay que preguntar. La pregunta como tal no la realizamos, pero sin lugar a dudas tiene mayor capacidad de arrastre dentro de la minoría que es el chavismo, porque hay que partir de eso, que es una minoría muy, muy pequeña, pero el que tiene la capacidad de arrastre realmente dentro del chavismo es Diosdado Cabello. Bien, bien. Vamos a ver los próximos gráficos, por favor, si eres tan amable, aquí los tenemos ahora en pantalla, los próximos gráficos. ¿Está usted de acuerdo con que Delcy Rodríguez esté al frente de una transición? El 94% dice que no. Y la próxima, por favor, si eres tan amable, aquí está. ¿Por quién votaría usted si las elecciones fuesen hoy? María Corina Machado, 78.3%, Diosdado Cabello, 3.1%, Edmundo González, 1.2%. Bueno, claro, pusieron a María Corina Machado a competir y tal. Por favor, con esta gráfica en pantalla y te vamos escuchando, ¿qué es lo más relevante, Rubén, de las conclusiones que sacan de esta medición que se ha hecho? Mira, Miguel Ángel, bueno, esta última pregunta, como tú bien dices, es una pregunta de respuesta simple, por lo que los liderazgos no pueden ser simultáneos, no puedes hablar de 2, 3 nombres al mismo tiempo. Entonces, el peso específico de María Corina Machado eclipsa de manera aplastante a Edmundo González, a cualquier otro, de paso que es una pregunta abierta. O sea, que la gente iba a dar un solo nombre y de manera abierta, no hay un listado que se leyó. Y por otro lado, Delcy Rodríguez, bueno, no tiene el apoyo de los venezolanos para dirigir una transición. En términos generales, conclusiones importantes, hay un país que aún espera que el proceso de cambio evolucione realmente de manera concreta, sobre todo en lo que se refiere a los derechos, a los humanos, a los derechos humanos, a las libertades, a ese tipo de opciones con las cuales los venezolanos han estado limitados, no han podido por mucho tiempo ejercer sus libertades de manera cabal. Y entonces esa sensación de no poder hacerlo hace pensar a los venezolanos que aún hay cosas pendientes por hacer. No del todo, no hay un cambio, un control de parte de Estados Unidos en Venezuela. El tema del agradecimiento a Trump es importante también. El tema de querer orden, ley y justicia es una conclusión clave, porque le decía hoy a una persona, siendo los venezolanos como somos, propensos a tener un cierto nivel de solidaridad automática, no excusar todo. La reconciliación no es un cheque en blanco para los venezolanos. El perdón parece para los venezolanos sinónimo de amnesia, de olvidar. Y los venezolanos no quieren eso. Los venezolanos quieren justicia. Quieren justicia y sí quieren reencuentro entre los venezolanos de bien, reencuentro entre los venezolanos que han migrado, entre los venezolanos honestos, aquellos que tengan que responder a la justicia por enriquecimiento ilícito, por algún tipo de delito. No entra en el tema del reencuentro, no entra para los venezolanos en este renglón. Por el contrario, debe ser juzgado, debe ser analizado por la justicia, evaluado por la justicia. Y bueno, a partir de la justicia sí habrá reconciliación. Por lo que ahí hay que tener mucho tacto con los venezolanos y mucha cautela, porque el planteamiento de reconciliación, perdón, hay mucha agua que ha cruzado bajo el puente y los venezolanos tienen algo, Miguel Ángel, no olvidan con facilidad, a menos de que han vivido por mucho tiempo una situación muy crítica que los hace resistirse a ese hecho de olvidar. Entonces, no se puede ser ligero con el tema de la reconciliación, hay que hablar más de justicia, de ordenar el país. No puede ser que los venezolanos se desplacen por una calle por una alcabala y te detengan de manera arbitraria cualquier persona. Entonces, el orden, la ley, la justicia son urgentes para los venezolanos. Luego que ellas estén, bueno,
habrá la reconciliación que tenga que ver con quienes los venezolanos consideren que se merece, pero primero tiene que haber orden, ley y justicia, y eso es llamativo, tomando en consideración nuestra propensión a ser solidariamente prácticos y fáciles de ser. Sí, Rubén, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la entrevista. Vamos a seguir muy pendientes de las reacciones que se recaben a la publicación de esta, la más reciente consulta de Meganálisis. Un fuerte abrazo, hasta la próxima, Rubén. Siempre un gusto, un placer, Miguel Ángel, un abrazo. Bien, Rubén Chirinos Leañez, director de la encuestadora Meganálisis. Ustedes vieron las gráficas, ustedes ahora están en contacto con más de la ponderación de la organización de la opinión pública de los venezolanos. Llegamos al final, muchísimas gracias, que terminen de pasar un muy buen día de la Divina Pastora, 14 de enero. Estamos pendientes de Washington, María Corina Machado, reuniones previas, no sabemos si va a haber, si van a ser públicas o no, en fin. Caminando, hasta la próxima, Fernando, gracias, chao.